Ha concluido otra jornada en la primera división del fútbol inglés y en Fútbol Entertainment aprovecharemos para destacar los mejores momentos de la jornada número 24 de la Premier League. Llega la oportunidad de seguir destacando a los grandes referentes del fútbol inglés a través de otra apasionante jornada que ha concluido, en la que destacaremos los grandes momentos que representaron la pelea por Europa, la pelea por la salvación y la ilusión también para definir si podrás llegar a ser llamado el mejor del fútbol inglés. Antes de comenzar, como siempre, este análisis se centrará en analizar los mejores momentos de la jornada, la resolución de cara a los partidos que representaron victoria, empate o derrota por parte de cada uno de sus participantes y además de ello, cada una de estas victorias, derrotas o en general que puedan llegar a representar para el futuro de estos grandes clubes. Antes de comenzar, también, como siempre, nos gustaría invitarles a que pudiesen llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello nos permite, como siempre, poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Además de ello, también, por supuesto, si este tipo de contenido les gusta y les entretiene, el que lo puedan llegar a demostrar con un me gusta o compartiéndolo, representa mucho para este pequeño medio de comunicación. Ahora, sin más preámbulos, pasaríamos a destacar los mejores momentos de la jornada, dando un rápido vistazo a cómo los resultados han podido llegar a influir en la clasificación. Comenzaríamos destacando rápidamente lo que fue el duelo de apertura entre Wolverhampton Wanderers y Bournemouth, enfrentamiento que culminó 0-2. Más adelante, Brighton 1, Everton 1, Leeds United 0, Arsenal 4, Chelsea 3, West Ham United 2, agónica remontada Blue. Más adelante, Liverpool 4, Newcastle United 1, Nottingham Forest 1, Crystal Palace 1, Aston Villa 0, Brentford 1, Manchester United 3, Fulham 2 y el duelo que cerraría la jornada para el fin de semana sería el duelo entre Tottenham y Manchester City, que culminó 2-2. Con ello, la clasificación de la primera división del fútbol inglés se mantiene con Wolverhampton Wanderers, Burnley y West Ham United en posiciones de relegación. Cerca de estos, Nottingham Forest y Leeds United. Equipos en media tabla se establecen como Everton y Sunderland. Además de ello, en las primeras posiciones de cara a Europa, aprovecharíamos para destacar a un equipo que está cerca de estas, como lo es Liverpool, que por ahora cuenta con 36 puntos. Más adelante, quinto en la clasificación, Chelsea con 37. Además de ello, Manchester United, cuarto en la clasificación con 38 puntos. Aprovecha para acercarse luego de la pérdida de puntos de Aston Villa, que se mantiene tercero con 46. Mientras tanto, Manchester City descansará también en las primeras posiciones, pero con 47 puntos. Además de ello, también con un margen que permite que Arsenal siga siendo líder de la clasificación con 53 puntos. Y con ello, otra jornada más de ilusión para los Gunners. Además de ello, también, habiendo visto cómo los resultados han podido llegar a influir en la clasificación, pasaríamos a hablar de forma directa de cada uno de estos grandes duelos para poder llegar a definir de forma directa la labor de sus grandes protagonistas. Para ello, rápidamente pasaríamos a destacar el duelo entre Leeds United y Arsenal, enfrentamiento que culminó 0-4 y representa por ahora que los Gunners mantienen una buena perspectiva de cara a la pelea por el liderato. Por supuesto, ello también ha sido importante de cara al duelo entre Manchester City y Tottenham Hotspur, pero especialmente por la capacidad de depender de ti mismo, el poder llegar a certificar buenas sensaciones y específicamente también de nuevo validarte a través de tal vez no tu mejor estilo o demostración futbolística, pero sí la mejor demostración y capacidad futbolística a la hora de seguir un plan y demostrarlo durante 90 minutos, el ejecutar buenas presiones y las aperturas necesarias para competir, remate a puerta, buena capacidad en la creatividad del centro del campo para lanzar futbolistas y de ahí poder llegar a ser más proactivo en la zona de la explotación del delantero centro, y además de ello la capacidad de la incursión de los interiores
los Martín Zubimendi y los Declan Rice en los momentos clave, en los primeros 45 y luego desde el minuto 65 por parte del inglés y el español, que definieron en momentos clave cómo se ejecutaría la apertura del marcador y cómo se podría llegar a sentenciar esta importante goleada. El partido comenzaba, como mencionábamos, con la capacidad de poder llegar a conferir algo más de relevancia en la capacidad de conferir la apertura del marcador y se lograba en un momento en el que Leeds mantenía la línea bastante férrea en el bloque defensivo y la participación de futbolistas como Joe Rodon y Pascal Struijk bastante convincentes de cara a la línea de 5, pero empezarían a llegar los problemas de cara a los choques y la efectividad de los Bogle o además de ello de los Gudmundsson por las zonas de la banda y con ello futbolistas que no llegaban para el partido como Noni Madueke tomaban la titularidad por la lesión de Bukayo Saka previo a el arranque del partido en el momento del calentamiento y con ello realmente un partido muy sobresaliente. Durante mucho tiempo se ha sentido que es este tipo de futbolista que se resiente mucho del margen de su posición en el campo, ya que le es más difícil el poder llegar a brillar a través de su pierna hábil, la izquierda, y poder llegar a fomentar mejores incursiones por una banda natural. Aún así, para el partido realmente pudo llegar a tener buenas intercepciones y una de ellas, por ejemplo, benefició a una buena conexión de centro por parte de Martín Zubimendi para un enganche y de ahí también el español se mantiene como uno de los máximos goleadores del equipo. La dinámica también más adelante representaría el forzar un gol olímpico, pero que la Premier League destacaría como autogol de Carla Darlow y luego en una jugada aislada para los minutos finales, en una muy buena incursión y recuperación de Declan Rice, llegaría una rápida descarga por la zona del centro del campo hacia Víctor Gyökeres. Este lograría ganar el balón, recolocarse y ejecutar un buen remate. Tal vez una jugada demasiado forzada por la banda, pero una jugada que representa que el delantero centro por lo menos puede llegar a impactar a puerta. Y por ahora el gol final con la sustitución del delantero centro, Gabriel Jesús, tuvo un gran momento de calidad para sentenciar el partido y como mencionábamos, un duelo que de nuevo certifica que Arsenal puede llegar a cumplir de cara al desarrollar un plan, tal vez el plan no más vistoso, pero sí el plan más contundente y con ello una sorprendente goleada que le permite de nuevo certificar que el margen de goleo siga beneficiándole como una herramienta clave que aglomere la mayor cantidad de oportunidades para seguir siendo un prometedor candidato en la pelea por ser el mejor en la Premier League. Y con ello pasaríamos a destacar otro de los grandes duelos de la jornada y por supuesto uno cargado de muchas emociones, como lo fue el duelo entre específicamente West Ham United y además de ello Chelsea, un derbi londinense cargado de mucha emoción y que representaba que Chelsea ha podido llegar a romper historia al poder llegar a mantener una de las rachas invictas más altas en un derby londinense, ello específicamente ante West Ham United, y además de ello se hacía en un partido realmente agónico y en el que básicamente cualquiera tuvo la oportunidad de ganar, pero de nuevo el más contundente hizo la diferencia, con un primer tiempo realmente cargado de muchos momentos para criticar a Chelsea, llegaría a la apertura y la búsqueda de mejores beneficios por las bandas y las superioridades numéricas. Con ello, remate de Jarrod Bowen, una jugada muy forzada por parte de Pablo y de ahí Robert Sánchez no saldría a la ejecución de la atajada. Un buen movimiento por parte del brasileño, aunque hay que decir que el español dejó una fuerte carencia a la hora de reactivarse en la jugada. No, por supuesto, diríamos que es una definitoria para demostrar que el gol fue culpa suya, pero en este tipo de acciones necesitas demostrar que tienes el nivel suficiente para ser un guardameta de primer nivel, porque lo siempre ocurre en los grandes, que la capacidad de que te rematen más a puerta es inferior, pero la capacidad de que sean más eficientes o intuitivos en estos remates clave es donde puedes llegar a definir si tu equipo es convincente ante los demás de la Premier League o no. Por ello, todavía se mantiene la duda por Robert Sánchez. Además de ello, en general para Chelsea para la primera parte, ya que luego llegaría el gol de Crescencio Somerville y con ello una sentencia en la que cada vez que había una incursión por las bandas, Malo Gusto, Jamie Giddens, Alejandro Garnacho y Jarrell Hato, pero especialmente en la zona de la banda izquierda, dejaba muchas dudas a través del repliegue y de ahí se ganaban constantemente duelos que beneficiaron muchísimo a, en este caso, Aaron Wan-Bissaka y a Jarrod Bowen. Con ello, un primer tiempo en el que realmente Chelsea pidió la campanada y que se acabara rápidamente el primer round
y con ello también nos demostró a través del once titular, lastimosamente, el gran bajón de nivel que representa por ahora mismo una plantilla tan descompensada, en el que el bloque defensivo deja muchas dudas de cara a la sostenibilidad, el centro del campo todavía no está a su mejor nivel y ello está representando tener que mantener un margen de más exigencia en otros referentes, hablando específicamente del caso de Cole Palmer, un futbolista que aunque jugó casi todo el partido, bueno, todo el partido, la verdad es que no pudo llegar a aportar buenos márgenes de finalización o un margen más equilibrado a la hora de que cuando él tuviese el balón representara que la jugada aún así mantendría el peligro o podría llegar a expropiarlo aún más. Y en ello constantemente veíamos a un Enzo Fernández que tenía que poder llegar a suplir estas necesidades con un equipo que habitualmente se acentuó con un 4-1-4-1 y que demostró de nuevo que Moisés Caicedo es un futbolista realmente increíble a la hora de ganar duelos y las aproximaciones del rival, pero de nuevo cuando no es acompañado por un buen centro del campo que le confiera confianza, tiene que seguir forzando jugadas y el rival empieza a poder llegar a tener retención del balón y es ahí el donde tiene que salir a cortar y con ello es porque ahora mismo para Chelsea es uno de sus futbolistas con mayor cantidad de amonestaciones en la temporada, algo que realmente tendrán que mejorar. Y una segunda parte en la que en general Chelsea mejoró, pudo llegar a tener buenas incursiones a través de los remates y las buenas transiciones que está teniendo Joao Pedro en la línea de ataque, no solo aportando un gol y una asistencia, sino siendo la fuente clave de un futbolista con un verso libre, que no es solo un delantero centro, sino que puede llegar a incursionar por banda, puede llegar a regatear y puede llegar a hacer que el resto se sienta más cómodo de cara a la calidad. Y con ello, un buscador de remates como lo es Enzo pudo llegar a aprovecharse de esta acción. Un futbolista con muy buena determinación de cara a la incursión ofensiva y a aportar realmente como Marco Cucurella también aparecerían y con ello una grata remontada, pero en la que de nuevo Rosselló nos demuestra que tiene mucho que poder llegar a aprender de su Chelsea para poder llegar a hacer que funcione. Y el día de hoy fue la propuesta de tarde o temprano y lastimosamente entender que el equipo no tiene una rotación tan amplia y que su medular es clave para poder llegar a sustentar consistencia, una que realmente necesitarán para las próximas semanas de cara a la pelea europea. Aún así, importante victoria para Chelsea que mantiene la ilusión, como también pudimos llegar a ver ilusión en uno de los duelos más interesantes de la jornada, específicamente hablando del duelo entre Newcastle United y Liverpool, especialmente que culminó con un Liverpool 4, Newcastle United 1, que certifica por ahora las mismas acciones que hemos visto a lo largo de la temporada, que los fichajes por parte del Liverpool sí pueden llegar a ser prometedores con Florian Wirtz y Hugo Ekitike, y que cuando la plantilla puede llegar a acompañar esta ideología de no rendirse, que puede llegar a sonar algo más parafraseo motivacional, pero hablando del margen del contexto, del poder llegar a seguir las jugadas, de poder llegar a aprovechar los errores y que, por ejemplo, con el 1-1 no se sintiese tan difícil el que Liverpool de nuevo pudiera llegar a impulsar un margen más ofensivo y relevante del dominio posicional. Fue ahí donde vimos realmente un Liverpool con una demostración diferente a lo que habíamos visto en las últimas 6 jornadas y con ello un margen en el que rápidamente llegaba la apertura del marcador a través de, en este caso, Hugo Ekitike al minuto 41 y antes llegaba la apertura, perdón, llegaba el empate por parte de Ekitike al minuto 41, pero antes una muy buena acción por parte de Anthony Gordon, que a través de 36 minutos demostraba que Newcastle United puede llegar a ser un equipo competitivo con buena capacidad de cara a la, diríamos, sustentación de ideas. En este caso, Eddie Howe decidía apostar por sus futbolistas más eficientes en la presión adelantada, el poder llegar a tomar rápidamente espacios adelantados y específicamente sentir que pudieran llegar a asfixiar al bloque defensivo y en caso de poder llegar a sobrepasar la primera línea y ya Liverpool poder llegar a sentarse en la posesión con sus centrocampistas, aún así haber buenos retrocesos y aunque es un muy buen margen de cara a la ideología, ello también demostraba no ser sostenible porque una cosa es tener futbolistas con buena predisposición a presionar, pero que cuando recuperen el balón, que puedan llegar a hacer que estas presiones y recuperaciones tan altas puedan llegar a tener rédito, es la demostración de por qué Newcastle está en la zona baja de la clasificación y no a través de la ideología y el mercado de fichajes tan vasto de cara a la inversión que han ejecutado, aún así representan muchas dudas,
con por supuesto los Anthony Elanga, el nivel competitivo de los Harvey Barnes, aunque no fue fichado para esta temporada, y también el margen demostrativo de Anthony Gordon, que aunque tuvo un buen partido, vamos a lo mismo, nunca en esta temporada ha demostrado ser un goleador o un futbolista que equilibre el equipo, y cuando se decidió apostar por esta ideología de presión, se decidió apostar que tu máximo goleador, Voltemade, esperara en el campo, y además de ello, Joan Guisa, un futbolista que te ha costado más de 60 millones, también esperara en el banquillo, y con la buena opción de que tal vez el primero pudiese llegar a ser el delantero centro, el otro tal vez tomar el rol de extremo en la posición de Anthony Elanga, un futbolista que por parte de más de 60 millones de inversión realmente no ha demostrado la capacidad de pelear por una titularidad en este Newcastle, y con ello el nombre de Newcastle en los últimos años a través de su fundación o su proyecto, desde la llegada de la multipropiedad saudí o de Emiratos Árabes o en general, se representa en un club estado que busca romper el Big Six, pero con muy malas decisiones administrativas y que por ahora están dejando una temporada bastante deficiente, aunque hay que decir que también las decisiones de Eddie Howe sorprenden bastante, porque el que se nos diga que simplemente los futbolistas con mayor calidad como Voltemade o Guisa no pueden llegar a estar en un partido juntos debido a que simplemente cumplen el rol de delantero centro, demuestra que tal vez estamos bastante equivocados al decir que en la Premier League se ejecuta el factor de la modernidad y que los roles son más importantes que las posiciones, y teniendo en cuenta que esta ideología la hemos visto en equipos en todo el Big Six, ahora mismo con Chelsea, Manchester United, aunque no lo parezca, Tottenham, también Liverpool, la dinámica de por supuesto Arsenal y además de ello Manchester City, y un gran competidor de cara a romper el Big Six como Aston Villa. La respuesta es simple, realmente lo ejecutado y la ideología propuesta por parte de Newcastle demuestra una evolución para estar cerca de los mencionados anteriormente, o simplemente con este pragmatismo están realmente anulando sus mejores perspectivas y la opción de que ellos simplemente les siga dejando noches como estas en la que la efectividad de los Hugo Ekitike y los Florian Wirtz puedan llegar a hacer circular mejor el Liverpool, y con ello un muy buen trabajo de los Brian Gravenberch y de los Alexis McAllister, muchas veces tal vez más en el trabajo en las sombras, pero una muy buena incursión a la hora de lo defensivo de Gravenberch, que no tuvo un buen primer tiempo, pero se pudo llegar a redimir para la segunda parte, y de Alexis McAllister, básicamente dando este dote de calidad en momentos clave al Liverpool, y con ello también buen partido de Konaté para poder llegar a demostrar que la jerarquía de Liverpool puede llegar a levantarse de los peores momentos y lograr importantes victorias de cara a la pelea por Europa como está. Hablando de esta, también pasaríamos a destacar otro de los grandes duelos de la jornada, como lo fue el duelo entre Manchester United y Fulham, enfrentamiento que culminó con un agónico 3-2 y que por ahora representa que los Red Devils, de la mano de su nuevo entrenador Michael Carrick, ya han logrado 3 victorias consecutivas. La ilusión, por supuesto, de poder llegar a representar también evolución en la pelea por Europa es importante, y por ello este partido ante los Cottagers representaba el tal vez poder llegar a definir de forma más específica si el equipo realmente podría llegar a progresar, no solo ante rivales que pudieran llegar a dejar más espacios en la línea de la presión a la hora de tener más dependencia ofensiva o capacidades de tener de forma resolutiva que cambiar el resultado por sí mismos, o también específicamente que pudieran llegar a brillar con equipos que no retrocediesen defensivamente, y con ello llegaba en Old Trafford, también un estadio que no ha visto tanta consistencia por parte del equipo Red Devil, la oportunidad de redimirse ante un Fulham que es realmente convincente en el retroceso en corto, la capacidad de ejecutar contras de forma excepcional y la capacidad de poder llegar a representarlas en un valor muy redituable en esta temporada en la Premier League, haciendo que por ahora estén en la zona alta de la clasificación, como veíamos hace unos instantes. Ello también representa por ahora que los Red Devils también pueden llegar a asimilar que por ahora la medular del equipo se sigue estableciendo en un nivel bastante convincente, hablando del bloque defensivo, que de la mano de Harry Maguire y Lisandro Martínez mantienen una buena dinámica para que los Kobbie Mainoo y especialmente los Casemiro puedan llegar a destacar a la hora de las intercepciones, el trabajo forzoso a la hora de redimir intercepciones de remate a puerta y la capacidad de que ello también está explotando a su futbolista clave o a su futbolista insignia, Bruno Fernández, lo cual a largo plazo para definir la victoria del equipo representaron que éste siempre tuviese libertad de poder llegar a aportar
en el soporte de la creatividad y no anteriormente en un doble pivote en el que muchas veces tenía que hacer demasiadas labores que no explotaban ni sus cualidades ni las cualidades del equipo, algo que por ahora ha mantenido en un buen equilibrio Michael Carrick y que también afrontaba una buena apertura del marcador a través de una jugada forzosa de Mateus Cunha, que estuvo cerca de ser representada como acción de punto de tiro penal, pero a través de la revisión del VAR hubo una corrección y ahí llegaría un tiro libre y con ello una buena conexión de Bruno Fernández para Casemiro, que se mantiene en un gran estado de forma, y luego más adelante una buena conjetura y efectividad del brasileño para conectar con su compatriota Mateus Cunha en un rápido pelotazo al espacio para que el brasileño pudiera llegar a sentenciar un marcador más amplio, con ello 2-0, pero de ahí llegarían las dudas de que aunque Manchester United estaba brillando en la efectividad, Fulham se mantenía como un equipo realmente progresista y con mucho peligro en la zona de la ejecución de los contraataques, y con ello llegaría una jugada forzosa por parte de Harry Maguire que representaría acción de punto de tiro penal en beneficio de Raúl Jiménez, y con ello el mexicano sigue aportando en momentos clave para Fulham, y con ello más adelante también con un 2-1 que parecía ya sentencia, llegaría la apertura también para Kevin, que acababa de llegar al partido y en el minuto 90+1 llegaba el 2-2. Con ello se mantenían las dudas de si este Manchester United podría llegar a mantener la sinergia y la capacidad de dominio a la hora de seguir intentando propuesta ofensiva, y justamente se pudo llegar a ejecutar esta característica y a través de nuevo una muy buena fase de desborde de Amad Diallo, que pudo llegar a conferir una descarga para un Bruno Fernández que tomó la fase de líbero y pudo llegar a encajar profundidad por la banda, tiró un pelotazo para que Benjamin Sesko, que no llevaba ni 5 minutos en el campo, pudiese llegar a descargar, generar rápidamente un movimiento hábil y con un rápido movimiento de pierna poder llegar a ejecutar un gran cañonazo, y con ello victoria Red Devil, un margen prometedor ya que demuestra que por ahora Manchester United sí puede llegar a conferir relevancia para sus delanteros centros y específicamente no una fuerte dependencia de que si no es Brian Mbeumo, que ahora mismo es el máximo goleador del equipo, también puedan llegar a haber momentos de magia para los Mateus Cunha, clave para la victoria ante Arsenal, clave en esta victoria ante Fulham, y ahora también en Benjamin Sesko, que está pidiendo a gritos poder llegar a tener una oportunidad de cara a ser titular, y con ello un buen margen que realmente necesitaba Manchester United, de que la medular y la línea del centro del campo brindara confianza a Bruno a través de un buen trabajo defensivo desde atrás, y con ello un equipo que realmente se ha sentido que en cada posición está mejorando, y con ello tal vez una victoria no tan eficiente para reconocer si el equipo ha mejorado a sobremanera o no, pero por lo menos la victoria le brinda de tiempo para tratar de seguir esforzándose en lograr ser relevante en la pelea por Europa, algo que también ha tratado de mantener Tottenham Hotspur, y con ello se enfrentaba a su acérrimo rival en un estadio, en el Tottenham Hotspur Stadium, que en el último tiempo nunca ha favorecido a ninguno, no ha podido llegar a representar que Tottenham sea un equipo consistente, y ello le hace el peor equipo de la Premier League jugando en casa, realmente una cifra que representa el mal momento que está viviendo el equipo de Thomas Frank. Además de ello, un Manchester City que en los últimos 3 años solo ha obtenido una victoria y un empate en lo que representan las últimas 2 temporadas, algo que también demuestra por qué el equipo Citizen también podía llegar a representar en este partido una buena definición y un margen de tanteo para predecir si realmente con los fichajes y la rápida evolución pueden llegar a engancharse de forma directa como candidatos en la pelea por el título. Ahora mismo, por este empate 2-2, la brecha se mantiene a 6 puntos como veíamos al principio, pero ello también representa por ahora que la demostración futbolística nos deja a dos equipos que realmente han representado un partido cargado de inconsistencias, grandes goles, pero demasiadas inconsistencias, y que representaron que uno, cuando retrocedió, le benefició al otro para poder llegar a apostar por rematar a puerta y poder llegar a crear acciones de finalización, y el otro a simplemente retroceder y no ver la buena capacidad del bloque defensivo. La primera parte, un Tottenham que constantemente buscaba salir desde el centro del campo o poder llegar a ejecutar creatividad, y con ello un Manchester City más presionante y más efectivo en la recuperación, que le representó constantemente el desaprovechar oportunidades para la primera parte, para un marcador más amplio, que básicamente era la representación de que aunque hubiese llegado el 2-0,
Ya sabíamos que este tipo de partidos son muy engañosos porque Tottenham puede llegar a tener muchas deficiencias, pero el margen del estándar de los referentes que aparezcan para revivar al equipo es algo que realmente se ha mantenido durante toda la temporada. Con ello, no era imposible que hubiera una acción de remate y gol de Cristian Romero, de los Dragusin o hasta de Conor Gallagher, gol de chilena, y con ello Tottenham volvería a la pelea y de ahí aparecería un gran referente para el equipo como lo es Dominic Solanke, que en sus últimos 3 partidos como futbolista de Tottenham ha podido llegar a forzar 4 goles, 2 de remate y además de ello una asistencia, un margen realmente prometedor para lo que es ahora mismo un equipo que no tenía goleador y con ello en sus últimos 4 partidos, como mencionábamos, en general 4 goles y en participación un pase clave, creo que habíamos dicho una asistencia, me disculpo, un pase clave y con ello la fundamentación de que por lo menos se entiende que con Thomas Frank y su ideología, Dominic Solanke realmente sí puede llegar a ser una figura de 9 o delantero centro más convincente. Con ello, un segundo tiempo en el que Tottenham hizo grandes acciones de gol, el rédito de este por lo menos momento para obtener un punto ante un gran rival como lo es Manchester City, tiene mucho mérito de Xavi Simons y también de Dominic Solanke, pero también, como veíamos en la primera parte, decepción por parte de un equipo que tenía que salir a dar el segundo impulso para sentenciar el marcador y no lo hizo. El mejor ejemplo o la característica para definir por qué es a través de las características de Xavi Simons, un futbolista muy técnico, con buena capacidad de desborde y además de ello una buena intuición a la hora de los remates lejanos, pero que es este tipo de futbolista que necesita una muy buena cantidad de metros para encarar y poder llegar a mejorar sus posibilidades, porque si se le pide el poder llegar a tomar buenas decisiones en un espacio muy corto, muy cercano al último tercio, tendrá una fuerte inclinación a fallar la decisión y en ello realmente era la dinámica de que con presiones adelantadas y el mantener la estructura desde el bloque defensivo al adelantar líneas y específicamente en el centro del campo para evitar el despliegue del rival, Manchester City simplemente dejó que su rival poco a poco empezase a sentir confianza en la calidad técnica y de ahí empezar a conferir conexiones con Dominic Solanke, como lo vimos en el primer gol de Tottenham, una gran incursión para básicamente Solanke sacarse de un futbolista rival con un simple empujón y rematar como un delantero centro y ya vimos la oportunidad de hacer lo que mencionábamos, tener espacio para descargar, alzar la vista, poder llegar a predisponer un pase y poder llegar a rematar y encajar una buena asistencia. Ello en un margen más cercano a los 5 segundos, que realmente para el deporte es la oportunidad de obtener 3 puntos en la pelea por el título y obtener relevancia o quedarte de nuevo con muchas dudas para lo que es tu presente. Con ello, dura pérdida de puntos para Manchester City, pero en general todavía representan de cara al margen de la contingencia que están vivos en la pelea por el título, pero nos siguen demostrando que cada vez que se les pide el poder llegar a demostrar que pueden llegar a ser este gran candidato, están dejando muchos puntos de inflexión de forma negativa y con ello los duelos ante el Big Six realmente han sido bastante decepcionantes para la temporada. Tendrán que mejorar tarde o temprano esta dinámica, ya que la diferencia de 6 puntos tal vez el día de mañana se haga más amplia o tal vez, solo tal vez más corta, pero dependerá de ti si quieres llegar a hacer la diferencia. Y los de Pep Guardiola de nuevo por ahora no lo han logrado. Con ello pasaríamos a destacar rápidamente el mejor 11 de la jornada número 24 de la Premier League. Pareciera que fue hace solo 2 meses que inició esta temporada y ya vamos en la jornada 24. Y para nosotros también muy interesante a través de este 11, que es la primera vez que solo seleccionamos futbolistas del Big Six. Ello también diríamos que demuestra el bajo de nivel por parte de varios de estos equipos, pero también la oportunidad de destacar de varios referentes como Sean Lamens, que realmente no se entiende a través del belga que Manchester United hubiese podido llegar a ganar este partido. Para la primera parte, atacadas no constantes, pero muy relevantes para entender que Manchester United poco a poco empezara a tener confianza defensiva y de ahí explotar la creatividad en la zona de ataque. Más adelante en el bloque defensivo, otro referente para aportar en un momento clave, como lo fue Marc Cucurella, desde el banquillo, pudo llegar a representar porque sigue siendo un gran lateral en la dinámica de la Premier League. Además de ello, en el bloque defensivo, Marc Guehi y Gabriel Magalhães, cruciales para entender la apertura y la dinámica de el momento final de sus partidos y con ello
Una muy buena demostración de Mark Gecky hasta ahora en Manchester City. Además de ello, por la otra banda, Dominic Szoboszlai, también un trabajo excepcional que le permite poder llegar a tal vez no haber tenido el mejor partido para los primeros 45 minutos, ya que realmente pudo llegar a hacer más para la apertura del marcador de Newcastle, pero aún así, para redimirse durante los otros 60 minutos, tuvo una gran fase de aportación y con ello le daríamos el mérito de evolucionar en el partido. Además de ello, en el centro del campo, uno de básicamente alto estándar con Declan Rice, Enzo Fernández y Bruno Fernández. Realmente la cream de la cream en centrocampistas ofensivos o básicamente la aportación ofensiva y la creatividad y el polivalismo. Realmente grandes futbolistas y una gran jornada para el beneficio de sus equipos. En la línea de las bandas, la labor de las, por ahora, referencias que están haciendo que Liverpool pueda llegar a ser sostenible, Florian Wirtz y Hugo Ekitike. Además de ello, por supuesto, el francés reconvertido, ya que le daríamos la posición de delantero centro a Dominic Solanke, luego de una acción de gol simplemente increíble. Era muy difícil no poder llegar a ponerle en este 11, ya que a través de su figura se entendió que Tottenham por lo menos lograse un gran empate ante un gran rival como lo es Manchester City. Con ello, el entrenador de la jornada sería Mikel Arteta. Un partido tal vez no tan laborioso en la demostración futbolística, pero sí una gran demostración de competitividad, alto nivel y además de ello concentración para definir que en momentos claves se sentenciara el partido y con ello una gran goleada ante Leeds United. Con ello, la fotografía de la jornada sería el partido entre Manchester City y Tottenham, que de nuevo nos deja la perspectiva de que el Big Six puede llegar a sorprender bastante, también a decepcionar, pero por ahora inferir que esta temporada estará cargada de sorpresas. Veremos si esto le brindará un punto de inflexión a Thomas Frank que haga que el equipo mejore y se enganche en las primeras 10 posiciones, o caso contrario, simplemente solo sea una ilusión para un calendario casi imposible en el que tendrán para su próximo duelo enfrentar a uno de los intratables al día de hoy en la Premier League, Manchester United. Por parte de Manchester City, la dinámica de si veremos tendrá o podrá llegar a demostrar que tiene lo que se necesita para poder llegar a pelear por ser llamado el mejor del fútbol inglés. Con ello culminaríamos este análisis preguntándoles quién creen al día de hoy que sea el mejor centrocampista de la Premier League. Nosotros en nuestro 11 de la jornada dimos varios nombres: Declan Rice, Enzo Fernández, Bruno Fernández. Realmente hay mucho talento en esta posición, por ello nos encantaría poder llegar a leerles en los comentarios. Además de ello, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, nos despedimos, esperando volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.